Suscríbete a este canal y activa la campana de las notificaciones si quieres seguir viendo tecnología con electrónica. Pregunta por mis textos y libros en formato PDF para seguir aprendiendo más. Y entérate de mis cursos online que estaré compartiendo para aventurarse en el mundo fantástico de la electrónica. Este es un MOSFET, un transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, pero también es conocido como un transistor que trabaja con un efecto de campo, pero con una puerta aislada, y claro, de tipo enriquecimiento o de acumulación. La diferencia entre los transistores bipolares es que trabaja de forma dieléctrica y con potencias altas, es decir, trabaja como capacitor y resistencia al mismo tiempo. Físicamente y en símbolo tienen 3 pines, pero su composición y estructura tiene 4 conectores. Estos MOSFET funcionan solo aplicando voltajes en su pin puerta para canalizar los pines drenaje y fuente. El que usaremos será de tipo canal N y usaremos señal positiva para atraer la corriente eléctrica. Vamos a polarizarlo a negativo el pin fuente para encender un LED por el pin drenador. Un detalle importante es que el pin puerta se activa solo con voltajes y no con amperios, por lo tanto será bastante sensible a la electroestática a tal punto de activarse y enclavarse, dejando encendido el LED, debido a su comportamiento dieléctrico entre el pin puerta y fuente. En esta ocasión colocaré un capacitor de 1 microfaradio para absorber la señal parásita y enviarle una señal controlada. Usaré 2 pulsadores para enviar positivo y negativo, conectadas a una resistencia de 1 kiloohmio. De este punto la conectaré al pin puerta del MOSFET. Para echar a andar el circuito aplicaré solo 6 voltios. Observaremos que podremos encender y apagar el diodo LED con cada pulsador y ya no estará tan propenso a activarse con la electroestática. Cuando envías una señal positiva, claramente crea un canal de electrones de forma creciente que permite interconectar entre pin drenador y fuente. Pero si no recibe más corriente positiva, quedará enclavado debido al efecto de campo, hasta que se realice una inversión de corriente con señal negativa, bloqueando su canalización de golpe. Usaremos un potenciómetro de 100 kiloohmios para controlar el ancho de canal entre el pin drenaje y fuente. Lo colocaremos como divisor de voltaje entre positivo y negativo, y este será la salida resultante que se conectará a la puerta del MOSFET con una resistencia de 1 kiloohmio. Esta vez el pin drenaje del MOSFET irá hacia positivo y el pin fuente se comportará como salida de voltaje. Justo aquí conectaremos a un multímetro para medir el resultado que genera esta conexión. Vamos a aplicar de entrada una alimentación de 16 voltios, aunque posteriormente tendrá una salida máxima de 12 voltios. Pero lo interesante será ver cómo reacciona con el potenciómetro en el MOSFET. La razón por la que está regulando el voltaje se debe a la resistencia interna del MOSFET debido a los voltajes umbrales o de límites que tiene el mismo MOSFET según el fabricante y claro, según el ingreso de voltaje de entrada en el pin puerta. Sencillamente esta particular conexión nos da como resultado un regulador de voltaje con un simple transistor de campo. Vamos a aprovechar esta regulación de voltaje para controlar un motor de corriente directa o continua de alto torque. Para esto lo conectamos justamente entre el pin fuente y el negativo del circuito. Para usar un motor debemos implementar un diodo rectificador conectado de forma inversa. Esto se debe a que el motor es un componente inductor por llevar la bobina y puede generar corriente eléctrica inversa que puede dañar el circuito y perjudicar la alimentación.
Por lo tanto, ayudará a protegerlo. Un dato curioso es que los MOSFET llevan un diodo incorporado internamente, precisamente para proteger de la corriente inversa de los inductores. Así que no está de más usar otro por seguridad, positivo en el cátodo y negativo en el ánodo. Conectaremos un capacitor cerámico en paralelo al circuito de 0.1 microfaradios para eliminar ruidos eléctricos ocasionados por el motor. Veamos el resultado aplicando el mismo voltaje anterior. Presenciaremos que sí está controlando la velocidad del motor variando el voltaje. Pero hay otro detalle sumamente importante. Como es una resistencia controlando un voltaje, entonces produce potencia, y si genera potencia, también genera calor. En este caso, calienta bastante el MOSFET por la carga de consumo del motor. Por lo tanto, estamos obligados a utilizar un disipador de calor considerablemente grande para enfriar el MOSFET y pueda seguir trabajando con normalidad. Haremos algo interesante con el micrófono. Conectándolo hacia negativo con una resistencia de 47 kiloohmios en reposo a positivo, la salida resultante irá a un transistor NPN para realizar una conmutación. Estará enviando una corriente positiva de colector a emisor hasta el pin puerta del MOSFET. Aquí mismo utilizaremos una resistencia de 100 kiloohmios para detectar la estática o corriente eléctrica parásita. Usaremos el MOSFET para encender un diodo LED desde el pin fuente y el pin drenaje. Adicionalmente, un electrolítico para filtrar la alimentación, aunque será innecesario. Vamos a observar esta vez qué es lo que sucede. El diodo LED estará apagado la primera vez. Al emitir algún sonido, dejará circular más corriente positiva hasta el transistor, en la cual lo realimentará la señal hasta el MOSFET, activando al LED. Pero si tocamos la resistencia de 100 kiloohmios junto a la chapa metálica del micrófono, comenzará a apagarse gradualmente, haciendo que cierre lentamente el canal de electrones del MOSFET. Y esto se debe a la cooperación con el transistor NPN. Curioso, ¿verdad? Vamos a usar ahora un sensor infrarrojo tipo LED llamado fotodiodo. Se lo conecta de forma inversa y estará con una resistencia de 8.2 kiloohmios en reposo. El resultado se irá directamente al pin puerta del MOSFET. Esta vez activaremos un motor ventilador, junto en paralelo a un diodo LED con su respectiva resistencia. Vamos a presenciar esta peculiar combinación alimentándolo con 6 voltios. Lo inclinaremos a 90 grados el sensor, posicionaremos el ventilador lo más cerca posible del sensor infrarrojo. Y ahora emitiremos una señal infrarroja con un encendedor. El sensor, al detectarlo, enviará más señal positiva hasta el pin puerta del MOSFET, activando de manera gradual el ventilador según la intensidad de la misma señal. La distancia es considerable, sí, pero esto nos demuestra una idea para incentivarnos en los sistemas de alarma contra incendios, o al menos prevenirlos. Cualquiera que sea la visión, me parece interesante experimentarlo. ¿A quién no le gusta escuchar música? Y con el MOSFET podremos experimentarlo.
Polarizaremos el MOSFET del pin fuente a drenador en negativo. En el pin drenador conectamos un parlante o altavoz de una capacidad de 8 ohmios y un mínimo de 1 watt de potencia, obviamente polarizado. Como es un componente transductor, debemos conectar al menos un condensador para filtrar las frecuencias no deseadas, aunque también puede trabajar sin ella. Colocaremos una resistencia entre 27 a 33 kiloohmios entre el pin drenaje y puerta para retroalimentar la señal, y sea ciertamente claro escuchar en el parlante. Para la entrada de señal, en este caso de audio, usaremos un condensador electrolítico de 100 microfaradios para el desacople de señal. Eso sirve para que no interrumpa la señal de audio con la corriente continua proveniente de la salida de audio del dispositivo. Usaremos un cable de 1 metro de largo con el conector jack estéreo y del otro lado lo conectaremos a unas borneras para recolectar la señal de audio. Es importante reconocer cuál sería el negativo. Verifíquenlo con el tester y también con algún diagrama esquemático. Y usaremos cualquier señal de audio R o L para conectarlo al condensador y manifestarlo al MOSFET. El negativo del audio debe enlazarse con el negativo del circuito para vincular ambos dispositivos. Cabe destacar que este circuito será de un solo canal de audio, pero es suficiente para empezar. Con 6 voltios es suficiente para arrancar nuestro pequeño sistema de sonido. Colocamos cualquier música de preferencia esperando que YouTube no me asalte con copyright y veamos esta ternura de funcionamiento. Más que un amplificador, esto se comporta como una interfaz para reproducir sonido, demostrando cierto aumento de la señal de audio con cierto ruido de fondo. Pero el MOSFET sí puede rendir con este propósito. Al igual que con el motor, el MOSFET calentará bastante debido a la potencia de consumo que debe forzar para canalizar la señal de audio y magnificarla en un transductor. Por lo tanto, debemos usar un disipador de calor para aliviar esta carga de consumo y que trabaje cómodamente el MOSFET. Soy Androbot y no te olvides visitarme en mis redes sociales. Hasta pronto, mi querida comunidad de la electrónica.